Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Miguel Pérez Álvarez. Soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 21008449, cursando el módulo de Derecho de Personas y Familia, y como parte del reto número 2, llamado La personalidad y su validación ante el registro civil, teniendo como asesor académico al doctor Ricardo Brígido Moreno. En este reto procederé a explicar qué es la personalidad y sus atributos, así como las actas expedidas en el registro civil que validan estos atributos. Antes que nada, vamos a analizar qué es una persona, jurídicamente hablando. Es un sujeto de derechos y obligaciones, es decir, todo ser capaz de tener derechos y contraer obligaciones, las cuales se dividen en personas físicas y personas morales. Persona física es un individuo que puede tener derechos y obligaciones, que representa a un contribuyente. Ejemplo, sería un empleado, un profesionista o un comerciante. Personas morales es la unión de dos o más personas físicas que forman una unidad contribuyente. Por ejemplo, una persona que representa a una empresa, una sociedad mercantil o una asociación civil, etc. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es el rasgo distintivo de los seres humanos. Es la manera de ser de cada individuo. No hay dos seres humanos iguales. Cada uno de nosotros es diferente a los demás. Cada uno de nosotros tiene sus propios rasgos, sus propias características. Jurídicamente hablando, la personalidad son cualidades que identifican e individualizan a un sujeto de derecho a fin de ubicarlo dentro de un orden social y jurídico. Es la que reconoce a una persona física o moral con la aptitud de ser sujeta de derechos y obligaciones, que nace de la persona concebida y termina con su fallecimiento. La personalidad la conforman varios atributos, los cuales son el nombre. En personas físicas es un derecho que se adquiere al nacer, el cual se refiere al nombre propio y a los apellidos. El nombre propio será puesto libremente, tomando en cuenta que esto no debe ser degenerativo, despectivo o degradante, y los apellidos serán del padre y de la madre. Los apellidos sirven para identificar lazos sanguíneos. El nombre de las personas morales a este atributo se le conoce como denominación social y requiere la autorización, en el caso de México, de la Secretaría de Economía. El nombre hoy en día también se concibe como un derecho fundamental del nombre, especialmente en la Convención sobre los Derechos de los Niños, artículo 7, párrafo 1 y artículo 8, párrafo 1, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 24, párrafo número 2. Otro atributo es el domicilio. Toda persona física o moral que sirve para establecer la ubicación jurídica de la persona, para que ejerza sus derechos y cumplir sus obligaciones. Según el Código Civil Federal, artículo 29, el domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente y, a falta de este, el lugar del centro principal de sus negocios. En ausencia de estos, el lugar donde simplemente residen, y en su defecto, el lugar donde se encuentren. Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar cuando permanece en él por más de 6 meses. Artículo 30 del Código Civil Federal. El domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley lo fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. Existen bastantes tipos de domicilios, como lo son domicilio fiscal, domicilio procesal, domicilio civil, domicilio de negocios, domicilio múltiple, etc. Nacionalidad. Es un atributo de la persona que rebasa la materia civil para ubicarse en el contexto legal del derecho constitucional. La nacionalidad es el vínculo jurídico y político de una persona con un Estado o una nación. Por su parte, en las personas morales se deduce lo dispuesto por la Ley de Nacionalidad, cuyo artículo 8 dispone que son mexicanos las personas morales que cumplan los siguientes requisitos. Número 1, que sean constituidas conforme a las leyes mexicanas. Número 2, que establezcan su domicilio dentro del territorio mexicano. Estado civil o de familia. Este atributo implica la situación que guarda un individuo dentro de su grupo familiar con respecto a sus relaciones de matrimonio o de parentesco. Es la posición que ocupa cada persona con la familia. Es la situación de las personas y se determina por sus relaciones de familia, que nacen del matrimonio o del parentesco. Con respecto al matrimonio, puede ser soltero, casado, viudo o divorciado,
y con respecto al parentesco o familia puede ser hijo, abuelo o tutor. Este atributo de la personalidad es exclusivo de las personas físicas, el cual para efectos legales solo se divide en casado o en soltero. Es un conjunto de situaciones en las que se ubica el ser humano de la sociedad respecto a los derechos y obligaciones que le corresponden, derivadas de acontecimientos, atributos o situaciones tales como el nacimiento, la filiación, la adopción, la emancipación, el matrimonio, el divorcio y el fallecimiento, etc. Patrimonio: conjunto de derechos y obligaciones que son susceptibles a valorarse económicamente. Apreciación pecuniaria: en él entran los derechos, los bienes y los créditos, activos patrimoniales, sino también las deudas o pasivos patrimoniales. Capacidad: es la actitud que tiene la persona para ser titular de derechos, sujeto de obligaciones y, en su caso, ejercer sus derechos, cumplir esas obligaciones y celebrar actos jurídicos por sí misma. Ahora bien, de este concepto se desprenden dos tipos de capacidad. Capacidad de goce, es decir, la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Se adquiere al nacer y se pierde al morir. Todo sujeto debe de tenerla, ya que de suprimirse cesaría la razón de ser de la personalidad, porque impediría alante la posibilidad jurídica de actuar. No se concibe la noción de persona sin la capacidad de goce. Capacidad de ejercicio, también llamada capacidad negociar, se refiere a la capacidad de ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones. Se adquiere a cumplir la mayoría de edad, o como excepción de los emancipados menores de edad, quienes pueden administrar libremente sus bienes. Sin embargo, no pueden venderlos, donarlos de ninguna otra forma o transferir la propiedad de estos, si no es por autorización de un juez en materia familiar o civil. En otras palabras, la capacidad de ejercicio es una cualidad jurídica de una persona que determina la eficacia de sus actos jurídicos. También se puede definir como la capacidad o facultad de la persona para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Tratándose de las personas físicas, la capacidad de ejercicio está sujeta a condiciones propias de los seres humanos, como la edad, circunstancias físicas, mentales, etc. Y en cuanto a las personas morales, su capacidad de goce está limitada por su objetivo, su naturaleza y fines. ¿Qué es el registro civil? Se conoce como registro civil a la institución estatal que brinda constancia de diversos acontecimientos y acciones vinculadas al estado civil de los individuos. Por ejemplo, los casamientos, los nacimientos, las muertes, las emancipaciones, nombres y apellidos. Estos atributos de personalidad están consagrados o contenidos en las actas expedidas por el registro civil. Las actas son documentos auténticos y avalados por el gobierno, destinados a proporcionar una prueba del estado civil de las personas. En otras palabras, un acta es una anotación o inscripción que se hace para constar por escrito un acontecimiento o acto jurídico. Es el documento emanado por la autoridad pública, que en este caso es el juez del registro civil público, que consigna un hecho jurídico con fines civiles que tiene un valor probatorio. Los jueces de registro civil son encargados de autorizar los actos del estado civil, así como inscribir las ejecutorias que declaran la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela, o se ha perdido o limitado capacidad legal para administrar bienes y extender las siguientes actas. Serían actas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, actas de matrimonio, divorcio, actas de defunción. El acta de nacimiento sirve para registrar el nacimiento de todo individuo nacido en el territorio mexicano como parte de un derecho humano fundamental. Debe de contener el día, la hora, el lugar de nacimiento, el sexo, nombre propio y apellidos, si se presentó vivo o muerto, el nombre de los padres, el nombre de los abuelos, paternos y maternos, el domicilio y nacionalidad de padres y abuelos. En esta acta también se hacen las inscripciones o anotaciones de adopción, de tutela, declaración de ausencia, presunción de muerte o reconocimiento de hijos. ¿Qué es el reconocimiento de hijos?
Fuera del matrimonio es el vínculo que une a un hijo con sus progenitores, que no se ha unido en el matrimonio. Surge automáticamente una relación paterno-filial que produce derechos y obligaciones. Otra acta expedida por el registro civil es el acta de matrimonio. Es el documento que certifica y permite acreditar cuando dos personas establecen una relación matrimonial entre sí. Esta acta debe de contener los nombres, apellidos, domicilio, lugar de nacimiento, sexo, edad, ocupación de contrayentes, así como el régimen de sociedad a formar en el matrimonio, y constar que se están uniendo por voluntad propia, así como los testigos correspondientes, sus firmas y sus datos personales. Actas de divorcio. Esta acta es la que hace constar la disolución del vínculo matrimonial y pone fin al procedimiento del divorcio. Contiene la información suficiente para establecer el fin del contrato nupcial previamente celebrado. Esta acta debe contener los datos generales de los divorciados, su CUR, el municipio, número de acta, número de libro, número de oficialía, fecha, datos del acta del matrimonio y número de hijos, si en dado caso los hay. Las actas de divorcio como tal no existen, pero el acto jurídico sí, por lo cual se debe registrar en el registro civil. En este caso se hace la inscripción en el acta de matrimonio. Para llevar a cabo esta anotación de divorcio es necesario presentar en el registro civil copias certificadas de la sentencia y auto que acusó ejecutoria, acompañados de la original de oficio dirigido al registro civil, documentos emitidos por el juez familiar competente. Acta de defunción. Esta acta es un documento que hace constar el día y la hora de la muerte de la persona y sirve para hacer gestiones legales como la preparación del entierro, el funeral, arreglar la pensión y gestiones legales como herencias. Esta acta debe contener el nombre de la persona que murió, el nombre de los padres, lugar de nacimiento, fecha de defunción y hora, nacionalidad, CUR, así como causas de defunción. Para llevar a cabo este registro de defunción se debe presentar los siguientes requisitos: certificado de defunción expedido por el médico, identificación oficial del declarante, que en todo caso debe ser familiar. Bueno, conclusión. Los atributos de la personalidad, como son el nombre, el domicilio, el estado civil y la capacidad, aparecen en todas las actas mencionadas anteriormente para personas físicas. En primer lugar, encontramos el atributo de goce, ya que de este se derivan los otros tres atributos, como son el de nombre, que aparece tanto en el acta de nacimiento como en el acta de matrimonio, el acta de divorcio y el acta de defunción. Hay que tomar en cuenta que tanto el matrimonio como el divorcio son capacidades de ejercicio, así como la de nacimiento es la capacidad de goce y la de función. Es la que pone fin a estas capacidades tanto de goce como de ejercicio. Los atributos en las personas morales las vamos a ver en las actas constitutivas, las cuales son la constancia de que está creando o constituyendo una persona moral. En esta acta se contiene información de la persona moral, como lo es el nombre de la persona moral, también llamado denominación social, el tipo de persona moral que se constituye, los socios o integrantes de esta persona moral, el capital o aportaciones, el giro y facultades de los miembros, su forma de administración. Aquí vemos los atributos de nombre, domicilio y de goce, en este caso de goce de ejercicio. Bueno, compañeros, muchas gracias, me despido sin más por el momento.